Hola chicos, chicas, bienvenidos todos al canal. Aquí les traigo un ejercicio que cayó en la BAU, fase general 2016-2017, en la opción A, y es particularmente un ejercicio del bloque de continuidad y derivabilidad de funciones. En este vídeo nos vamos a encargar de resolverlo, pero no de hacerlo de cualquier manera, sino introduciendo todos los detalles necesarios para obtener la máxima puntuación en la prueba de selectividad en este ejercicio. Así que vamos a por ello. Este ejercicio nos da la función f de x definida como x cuadrado más 4x más a si x es menor o igual que 2 y menos x cuadrado más b por x si x es mayor que 2. Y es el clásico problema en el que se nos pide determinar el valor de los parámetros a y b para que la función sea derivable en cada uno de sus puntos. Estos ejercicios siempre se resuelven de una forma similar, y es que en el 99% de los casos las dos funciones a trozos que nos ponen aquí, es decir, la función x cuadrado más 4x más a y menos x cuadrado más bx, es un polinomio y por lo tanto es todo lo derivable que nosotros queramos. Es decir que en los puntos distintos a 2 tenemos asegurar la derivabilidad y la continuidad de la función. ¿Por qué es esto? Bueno, esto se puede ver muy sencillo, pues si nosotros dibujamos aquí un eje real y ponemos aquí nuestro puntito x es igual a 2, resulta que cuando estamos por la derecha del 2, la función que está actuando es la función y igual a menos x cuadrado más b por x, que es justamente esta función que tenemos aquí. Pues nos está diciendo que cuando x es mayor que 2 actúa esta función, y cuando x es menor que 2 actúa esta otra. Es decir, en este lado de la recta real tenemos la función y igual a x cuadrado más 4x más a. Lo primero que vamos a hacer para abordar este estudio de la derivabilidad de la función f de x en todo su dominio es indicar que basta estudiar la derivabilidad justamente en este punto x es igual a 2 en lugar de toda la recta real. ¿Por qué? Por lo que ya acabamos de comentar, y es que por la derecha del 2 y por la izquierda del 2 ya las funciones que tenemos, por ser polinomios, son derivables. ¿Esto cómo lo podemos escribir? Recuerden que todos estos razonamientos tenemos que escribirlo para que se nos pueda evaluar correctamente en el examen EVAO. Así que vamos a por ello. Bien, pues escribiremos lo siguiente. Y es que, como la función y dada por x cuadrado más 4x más a e igual a menos x cuadrado más bx es un polinomio, como estos dos son un polinomio, resulta que son necesariamente derivables, y además son derivables en todo su dominio, es decir, en R, aunque nosotros nos estamos restringiendo al caso x menor que 2 y x mayor que 2. Así como se tiene esto, como estas dos funciones son derivables, nosotros podemos hacer la siguiente consideración, y es que tendremos que f será derivable en todo punto que esté en R menos precisamente ese punto posiblemente conflictivo 2. Y además esto ocurrirá para todo valor de los parámetros a y b en R. Así pues, para el estudio que nos piden nos es suficiente con hacer el estudio en el punto x es igual a 2. Y es lo que vamos a escribir a continuación. Ponemos, estudiamos en x es igual a 2. Para el estudio de la derivabilidad en este punto, si recuerdan por teoría, para que una función sea derivable necesariamente tiene que ser continua. Luego, lo natural es empezar estudiando qué valores de los parámetros a y b tienen que darse para que nuestra función f sea continua. Escribimos por lo tanto lo siguiente, como el hecho de que f sea derivable en un punto x sub 0, vamos a poner x sub 0 igual a 2, implica que necesariamente f debe ser continua en este mismo punto x sub 0 igual a 2, resulta natural entonces comenzar con estudiando la continuidad en el punto x sub 0 igual a 2, y es lo que vamos a hacer. Ponemos aquí como abriendo una nueva sección el estudio de la continuidad en x sub 0 igual a 2.
Bien, a continuación tenemos que indicarles qué es lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer es imponer continuidad sobre la función f en el punto x es igual a 2 para obtener así el valor de los parámetros a y b que hagan que la función sea continua. Escribimos esto. f es continua en un punto x sub 0 igual a 2 si solamente si. Este símbolo significa si solamente si y es por definición se tiene que el límite para x tendiendo a 2 por la izquierda de nuestra función f de x coincide con el límite para x tendiendo a 2 por la derecha de f de x y además coincide con f de 2. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esta primera igualdad aquí significa que existe el límite para x tendiendo a 2 de f de x y al existir este límite y ser igual a f de 2, pues necesariamente se tendrá que la función será continua en 2. Imponemos entonces esta condición. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues de la forma más sencilla posible y la única que hay, que es calcular los límites laterales de la función f de x en el punto x es igual a 2. Para el límite, este de aquí, el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x, se observa, según lo que tenemos escrito un poquitito más arriba, cuando x está a la izquierda de 2, es decir, x es menor que 2, la gráfica, o más bien la función que tenemos es la función x cuadrado más 4x más a. Por lo tanto, este límite, el límite para x tendiendo a 2 por la izquierda de f de x, se puede poner como el límite para x tendiendo a 2. Ya podemos quitar el simbolito menos para indicar que estamos por la izquierda porque ya hemos elegido la función de x cuadrado más 4x más a. Este límite es muy sencillo de resolver y simplemente pues se soluciona sustituyendo el 2 donde veamos una x, quedando entonces que 4 más 8, es decir, 12 más a. Hacemos lo mismo con el límite para x tendiendo a 2 por la derecha, teniéndose que el límite para x tendiendo a 2 por la derecha de f de x será igual al límite para x tendiendo a 2. Ahora ya no hace falta escribir el símbolo más indicando que estamos por la derecha porque vamos a elegir la curva que tenemos cuando x es mayor que 2 y tenemos la curva menos x cuadrado más b, según esta grafiquita de aquí. Así tenemos menos x cuadrado más bx. Sustituyendo de nuevo el punto x es igual a 2 donde veamos una x, resulta que tenemos menos 4 más 2b. Por último, la imagen de f en el punto x igual a 2, es decir, f de 2, se calcula simplemente mirando la función donde está el menor igual o mayor igual. En este caso está en x cuadrado más 4x más a. Luego, el valor de f de 2 es justamente el valor de este límite que es 12 más a. Pues bien, imponer continuidad equivale a decir que menos 12 más a debe ser igual a menos 4 más 2b. Es decir, menos 12 más a es igual a menos 4 más 2b. Obteniendo así esta ecuación, que equivale a lo siguiente. Equivale a poner 16 es igual a 2b menos a. Pues lo único que hemos hecho es pasar este 4 que está restando sumando al otro lado. Como conclusión tenemos lo siguiente, y es que hemos visto que imponer continuidad en la función f en el punto x sub 0 igual a 2 equivale a decir que se tiene que verificar esta relación que tenemos aquí entre los parámetros b y a. Lo escribimos entonces. Conclusión, tenemos que f es continua en un punto x sub 0 es igual a 2 si solamente si 16 es igual a 2b menos a. Recordemos, sin embargo, que a nosotros no nos pedían continuidad, sino nos pedían algo más fuerte, nos pedían derivabilidad de la función. En particular, necesitábamos estudiar la derivabilidad en el punto x sub 0 igual a 2. Vamos ahora a imponer esa derivabilidad que queremos en x sub 0. Así pues, escribimos como una segunda sección derivabilidad en x sub 0 es igual a 2. Como ya todos sabemos que una función sea derivable en un punto x sub 0 equivale a decir a que las derivadas laterales no solo existen, sino que además coinciden. Así pues, decimos qué significa que f sea derivable, pues f
es derivable en un punto x sub 0 igual a 2, si solamente si f' por la izquierda de 2 coincide con f' por la derecha de 2. Calcular estas derivadas laterales es muy sencillo, pues simplemente basta derivar la función f original que teníamos. Tenemos entonces que f' de x deberá ser igual a la derivada de esta primera función de aquí, es decir, la derivada de x cuadrado más 4x más a, que no es otra cosa que 2x más 4, ¿verdad? Pues es la derivada de un polinomio muy sencillita de hacer. Y esto es si x es menor estricto que 2. Por otro lado, si derivamos menos x cuadrado más bx, nos queda menos 2x más b. Si x es mayor estricto que 2. Ahora bien, f' por la izquierda de 2 será sustituir un 2 en este término aquí, pues es este término el que está actuando cuando x es menor que 2, quedando por lo tanto que f' a la izquierda de 2 es igual a 4 más 4, que es 8. De la misma forma, f', la derivada de f por la derecha de 2, deberá ser menos 4 más b. Pues simplemente basta sustituir el 2 en este término de aquí. Así pues, tenemos que si nosotros imponemos derivabilidad de la función f en el punto x es igual a 2, es decir, igualamos este término con este término, obtenemos lo siguiente, y es que obtendríamos que 8 deberá ser igual a menos 4 más b, pero esto es equivalente a decir que 12 es igual a b. ¿Cuál es nuestra conclusión? Bueno, nuestra conclusión es que imponiendo derivabilidad, en este caso tenemos que b debe ser necesariamente igual a 12. Ahora bien, recordamos que en el apartado anterior habíamos nosotros obtenido que 16 era igual a 2b menos a. Luego, uniendo estas dos ecuaciones de aquí, es decir, sustituyendo b igual a 12 en esta relación de aquí, obtenemos lo siguiente, y es que obtendremos que 16 debe ser igual a 2 por 12 menos a, pero pasando el 2 por 12 para otro lado, nos queda que 16 menos 24 es igual a menos a, lo cual implica que menos 8 es igual a menos a. Cancelando ambos signos, nos queda que a debe ser necesariamente igual a 8. Esto ya nos permite por fin dar la solución a nuestro problema, porque recuerden, nosotros lo que queríamos era obtener el valor de los parámetros a y b para que la función f sea derivable. Pues nosotros decimos que como solución, y la ponemos explícitamente escrita de esta forma, f es derivable en todo punto r, bueno, en particular en x sub 0, si y solo si a es igual a 8 y además b es igual a 12. Y quedaría terminado nuestro ejercicio. Si observan, en este ejercicio lo único que importa son los conceptos de derivabilidad y continuidad. Los evaluadores de la selectividad van a ponernos una puntuación u otra según ellos consideren cuánto nosotros manejamos estos conceptos. Por lo tanto, es muy importante indicar todas las definiciones o resultados que estamos poniendo. En este caso han sido 3. Ha sido la definición de continuidad. Vamos a escribirle aquí la definición de continuidad, lo que significa que una función definida a trozos sea derivable, es decir, derivabilidad, y además las relaciones que hay entre continuidad y derivabilidad, es decir, que una función derivable debe ser necesariamente continua. Pues las cuentas que hemos hecho han sido muy sencillas y les aseguro que en el posiblemente el 90% de todos los ejercicios que se encuentren de estudio de continuidad de funciones definidas a trozos, la mayoría de las funciones que vamos a tener van a ser relativamente sencillas a derivar, pues nos saldrán o bien polinomios o exponenciales, logaritmos, trigonométricas, pero combinaciones muy simples de estas. Sin más, dejamos el vídeo aquí. Espero, chicos, que este ejercicio les haya servido de ayuda.